Muy bien. ¿De acá? Ah, mira, acá está. Esta es la nota. Ahí está. Muy bien. Si vieron en el grupo, yo les puse una foto de este gráfico. ¿Lo vieron? Está en el grupo de la materia. ¿Lo vieron? No vemos el gráfico. No, digo, si lo vieron en el grupo de WhatsApp, ¿eh? Sí, sí, es una foto, yo lo pasé hoy. Lo puse atrás de eso. Bueno, perdón, se ve que me equivoqué. Pero pueden ver que está el día del deseo de que tengan un feliz día de la primavera como estudiantes. No, no estoy mal. Bueno, la idea es que tengan entonces el gráfico completo. Este no va en la prueba. Bien, esto no va en la prueba. Pero van a tener un trabajito práctico esta semana, que es colocar este gráfico al revés. ¿Quién es? Ah. Muy bien. ¿Están sorprendidos o no, o entendieron lo que dije? Quedamos al Entendí, revés. pastor, muy bien. Ahora, ¿qué es hacerlo al revés? En realidad, cuando nosotros estamos midiendo y por la forma cronológica en la cual se mide desde el nacimiento de Cristo hacia atrás, se suman los años, 1, 2, 3, 4, y nosotros decimos 4 antes de Cristo, 5 antes de Cristo, 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo. ¿Me siguen en eso? Sí, pastor. Bueno, entonces, yo quiero que pongan esto al revés. Ahora, yo no quiero que pongan todos los nombres y todo eso. Pero sí que haciendo la línea de tiempo hacia atrás, ustedes pueden colocar con los años que nosotros hemos establecido, pero puesto hacia atrás. Entonces, a ver, Lucas escribe la descendencia, o mejor dicho, la ascendencia de Jesús, que va desde Jesús hasta Adán. ¿Sí? Me supongo que la habrán leído, ¿no? ¿O no? Sí, en Lucas 3. Muy bien, Lucas 3. De esa manera, ustedes van hacia atrás y ahí ya les estoy ayudando para que se guíen. La idea es que ustedes, esto que nosotros iniciamos desde el pecado de Génesis capítulo 3, avanzando hacia el tiempo del nacimiento de Jesús, ahora lo den vuelta. Y me digan, sumando desde el nacimiento de Cristo y colocando las fechas que nosotros encontramos acá.
¿Me siguen? ¿Se callaron la boca? ¿Los dejé mudos? Pero lo que hicimos no llegamos fue hasta antes, justo antes del Éxodo. Bueno, antes del libro de Éxodo, pues. O sea, lo que hicimos quedó en Egipto. Sí, Muy bien. Entonces, si yo digo, desde el nacimiento de Jesús, por ejemplo, David, Salomón, ¿sí? En el año 1000, ¿sí? Antes de Cristo. sí, Moisés, 1400 antes de Cristo. sí, sí. Muy bien. Abraham, 2000 antes de Cristo, aproximadamente. Ustedes colocan esas cosas, esos puntos claves, y después desarrollan esto hacia atrás. Ok. ¿Entendieron o no entendieron? No Más sé o lo que va a menos, pastor. salir. ¿Eh? No, Un poco mejor. Así Pero que como no tenemos el gráfico, no, por eso no nos ubicamos, pero sí tenemos más o menos la idea, pues. ahora el hermano Sergio va a sacar una foto y la va a poner en el grupo. Pero yo ahora se los voy a mostrar. A ver, esto lo achico, ¿verdad? Ahora sí. ¿A dónde voy ahora? Sí. Ahí está, miren. Ahora, ponerlo al revés sería que el 0 sería 4000. Ah, ¿ustedes están viendo ahora el gráfico? No. No, no. No, pastor, está la otra, Perdón. la página. ¿Cómo? Ah, acá. Momentito, estamos tratando de... Ahora abajo, ¿no? Es... Ahora sí. ¿Lo pueden ver? Sí. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, la idea es, donde tenemos el 0, bien, ahí tendría que ser 4000. Donde tengo 1000, tendría que ser 3000. Donde tengo 2000, ¿qué es? Lo maté. 2000. 0 es 4000. 1000 es 3000. ¿Y 2000 qué es? 2000. Bien, 2000. Bien. Porque la mitad, así que no lo... Pero bueno, eso es lo que quiero que hagan esta semana. Ese es el trabajito práctico. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Mm? Además de los datos que hemos puesto en la anterior, ¿hay que agregar otros nombres de personas más? No. Lo que tenemos, yo quiero que ustedes primeramente marquen los datos que yo les di, mejor dicho. Y de ahí ustedes van a poder entonces encontrar todas las cosas que hemos
colocado. Pero yo quiero que ahora el cuadro lo tengamos al revés. Que en vez de Adán sea en el año 0, Adán figure en el año 4000. Ok. Bien. Bueno. Y recuerden que la próxima semana, después de la clase, el miércoles, van a estar recibiendo la prueba y van a tener hasta el viernes a las 7 para enviármela. La semana que viene, pastor. La semana próxima. Martes 28, fin de la clase. Bien. Y recuerden que ahí sí tendrán que colocar la línea de tiempo. Esta no. Este va a ser el trabajito práctico que van a hacer esta semana. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? En el examen dice que va a ir esa primera línea que calculamos con Adán año 0. No, Adelante. no, la anterior. La que tenemos. A ver, perdón. La que entregamos, ¿no? Esta, no. Esta. Una es manera de estudiar Génesis. ¿Está? Y esta. ¿La ven? ¿La pueden ver? Sí, se ve algo, pastor. Bueno, esta dice, porque acá tenemos la primera, manera de estudiar Génesis, entonces, en forma general, en forma dispensacional y en forma pactista, o por los pactos. ¿Bien? Esa es la línea de tiempo que va a estar incluida en la prueba. ¿Los vamos a tener que poner como en forma de línea de tiempo o dar las Así como especificaciones? lo han recibido. Lo más completo posible. ¿Bien? Y con el hecho de que ahí está, como pueden ver, todo lo incluido hasta lo de José. Bueno. ¿Ya le llegó al grupo la foto que sacó Sergio? Bien. Bueno, vamos a cambiar. Cerramos acá, ¿no? De vuelta. Ahí está. Y ahora, acá. Pastor. Sí. Para el trabajo práctico de ahora, se incluyen, voy con más o menos con lo que preguntó Matías vos.
se añadirían nuevas personas, David, Salomón, por ejemplo, se añadirían al... No. Momentito. Vamos de vuelta. Número 1. El trabajo práctico que yo les he dado, que tienen que hacer durante esta semana, con el hecho de que den la vuelta a los números, y hablando de Adán, año 4000, yo les doy a ustedes para que tengan una idea. Entonces, marcan David en el año 1000, Abraham en el año 2000, Moisés en el año 1400 aproximadamente, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ese es el trabajo práctico. Y cuando ustedes lo hacen, de ahí ustedes se pueden guiar hacia atrás hasta llegar a Adán en el año 4000. No, eso no lo puse. Este es un trabajo que ustedes tienen que tomar. ¿Qué cosa? No, yo ya se los estoy dando. Abraham 2000, David 1000, Moisés 1400. Y de ahí, desde Moisés 1400, ustedes pueden ir hacia atrás para llegar con Adán en el año 4000. ¿David es 1000, pastor? Aproximadamente es 1000, sí. Sí, si no me equivoco, nos conviene empezar poniendo a Adán en el 4000, ¿no? Y a partir de ahí avanzar. Bueno, cada uno va a trabajarlo de la manera en que pueda. Pero yo quiero que ustedes ahora den vuelta a los números para que ustedes, ¿sí? Bueno, vean la exactitud de los datos bíblicos que tenemos. ¿Bien? ¿Listo con el trabajo práctico? Sí, y me queda la duda de las 3 formas de ver Génesis. ¿Eso Sí. va a ir incluido en la prueba, en el examen? Eso va incluido en la prueba. Eso es lo que llamamos la línea de tiempo, y eso va incluido en la prueba. Ah, listo. ¿Bien? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Versículos para memorizar? Tus compañeros están diciendo, no le hagas acordar. ¿Por qué existe eso? Perdón. Porque a mí me cuesta mucho aprenderme las citas bíblicas, o sea, ¿dónde están? Me recuerdo el versículo, pero me cuesta mucho saber dónde están. Entonces, por eso pregunto antes para poder estudiarlo, si no, me olvido. Bueno, el día de la primavera me ha extendido un acto de gracia y de misericordia. Aleluya, pastor. Así que, como tienen el trabajo práctico de esta semana, se lo reemplazo por los versículos. Muy bien. Ahora, si el trabajo práctico está mal hecho, Lola, diría uno, lo lamento. Claro. Está bien. Hermana Silvia, hermana Carolina ya llegó, su compañerita de ir a celebrar la primavera. Dime. Bueno, a lo último la vamos a repasar de vuelta, pero ya hay un trabajo práctico que tiene que preparar esta semana. Muy bien, ya estamos en la prueba. Esta no va a ir versículos de memoria, un acto de gracia y de misericordia del profe, en este día de que aparecieron las mariposas y todo lo demás. Ahora vamos a continuar estudiando. ¿Sí? Bien. Pastor, o sea, los versículos de memoria van a ser lo de el examen pasado, ¿o no va a estar incluido? Ah, No los voy a volver a preguntar.
Ah, ok. Gracias. Perdón. Si es un acto de gracia y misericordia, es completo. Dios no hace las cosas a medias. Pastor, Dime. las pruebas no sé, ¿ya las corrigió o nos puso 10 a todos? Todavía no las corregí. Ah, bueno. Muy bien. Le digo, hemos estado, y doy gracias a los hermanos que nos han ayudado. Hoy ya está puesto todo el techo. Mañana concluyen. Así que el Zoom para la actividad del fundamentalismo ya va a estar listo y preparado. Así que hemos estado corriendo. Hay algunas cosas que todavía tenemos que hacer, pero bueno, ya es lo más, no es tan sencillo, pero es más sencillo de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Así que, ¿sí? Los obreros pueden hacer. Bien, ¿listo? Bien, ahora, vamos, perdón, acá. Muy bien, el libro del maestro. ¿Cómo saben, Bien. Ahora, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir avanzando en el material, que es lo que necesitamos. Así que vamos al engaño de Jacob, capítulo 27. Bien. Isaac quiere bendecir a Esaú, capítulo 27, versículos 1 al 4. En este momento Isaac es muy viejo, 137 años, sigue con la idea de dar a Esaú, su hijo favorito, la herencia. Número romano 2, el plan de Rebeca y Jacob de engañar a Isaac para recibir la bendición. Capítulo 27, versículos 5 al 17. Luego, Rebeca y Jacob cobraron por su engaño. Rebeca nunca volvió a ver a su hijo favorito. O sea que entre el lapso de salida de Jacob y el proceso de su regreso, Rebeca muere. B, Jacob fue engañado por Labán en el capítulo 29. Y aquí tenemos que aprender y lo vamos a observar, que cuando está hablando de 7 años, son 7 años literales, 7 y 7, 14 años literales, más 6, 20 años de engaño sufrió Jacob por lo que Jacob le hizo a su papá. Así que Jacob fue engañado por Labán, Jacob fue engañado por sus hijos sobre José, en el capítulo 37. Número romano 3. Jacob engaña a su padre Isaac, capítulo 27, versículos 18 al 29. La bendición de Isaac para Jacob en los versículos 28 y 29. Vamos a leerlos, por favor. Génesis 27.
versos 28 y 29, donde dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué tremenda la bendición. Cuarto, Esaú pide una bendición a su padre. Y no le puede dar la bendición que ya le fue dada a Jacob. Así que fue una bendición limitada, pero Esaú le fue de gran dolor tanto a su madre como a su padre. Número 5, Jacob se escapa de Esaú, capítulo 27, versículos 41 al 46. Perdón, Sí, consulta en el Esaú pide una bendición a su padre, la bendición de Isaac para. Esaú. Gracias. No de nada. Y Jacob se escapa de Esaú. Capítulo 28. Jacob en Betel. O sea, él había salido de su casa, enviado por su madre, y la primera parada que hace es Betel. Jacob deja su hogar, capítulo 28, versículos 1 al 5. Número 2, Esaú se casa de nuevo, capítulo 28, versículos 6 al 9. Ahora Esaú, sin duda, tiene mucha bronca, sigue desagradando a sus padres por casarse con mujeres paganas. Otro ejemplo de cómo Esaú siguió sus deseos carnales. Quiero que vean algo. En el versículo 7 dice, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, que era el lugar donde estaba la familia de su madre. Y después encontramos que Esaú toma de las hijas de Canaán y causa gran dolor. Muy bien, punto 3, Jacob en Betel, capítulo 28, versículos 10 al 22, y A, la visión, versículos 10 al 12. Y lo que Jacob está viendo es una escalera en la cual suben los ángeles de Dios y bajan los ángeles de Dios. Ahora, es interesante que Jesús les dijo en el comienzo de su ministerio lo mismo a quienes le preguntaron. Bien, Jacob hizo un viaje de Berseba a Betel, 112 kilómetros, 3 días a pie, pero a pie ligerito. ¿Mm? Allí, mientras estaba durmiendo, tuvo una visión, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Había ángeles de Dios subiendo y descendiendo. Nota, ¿cuáles eran los significados de esta visión? Número 1, símbolo del pacto
entre Abraham, Isaac y Jacob. Dos tipos de Cristo. Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Cristo es la escalera, el único camino al cielo. Juan 14, 6. Jacob es el pecador en la oscuridad con necesidad de un Salvador. 3. Los ángeles simbolizan la provisión de Dios y su cuidado para con Jacob. B. La voz de Dios, versículos 13 al 15. C. La promesa de Dios a Jacob. Número 1. La tierra prometida, versículo 13. A minúscula, prometida a Abraham, capítulo 13, versículo 14. B. Reconfirmada a Isaac, capítulo 26, versículos 1 al 5. C. En el futuro, Israel poseerá toda la tierra. Abdías 17. 1:7, perdón. 2. Una descendencia multiplicada. Versículo 14. 3. La protección de Dios. Versículo 15. Y la nota, tenemos 7 revelaciones de Dios a Jacob. Y ahí tienen los lugares donde Dios tuvo un encuentro personal con Jacob. Capítulo 28, versículos 10 al 15. Capítulo 31, versículos 3 y 11 al 13. En el 32, versículos 1 y 2. En el 32, versículos 24 al 30. En el 35, versículo 1. En el 35, versículos 9 al 13. Y en el 46, 1 al 4. Número romano 4. El voto de Jacob a Dios. Capítulo 28, versículos 16 al 22. El nombre Betel o Bet-El quiere decir casa de Dios. El voto de Jacob hizo a Jehová su Dios. Versículos 20 y 21. Muchos piensan que Jacob se convirtió en Betel o Bet-El. B. Diezmos. Versículo 22. El diezmo es la señal exterior de nuestra devoción interior. Hoy es increíble en las redes la cantidad de, entre comillas, pastores que están diciendo en contra del diezmo. No les entiendo lo que creen, pero es muy interesante la manera en que lo presentan y lo rechazan y lo niegan y todo lo demás. Y dice, y no podemos poner a Abraham y a Jacob, es muy interesante la forma, pero aquellos que practicamos el diezmo sabemos lo que Dios hace. Claro, no. Lo que ocurre es que cuando lo escrito nosotros lo probamos, Dios responde a su palabra, así que el testimonio es lo que nosotros sabemos, ¿no? ¿Cómo Dios nos permite llegar con el 90% de lo que tenemos? Y cómo Dios
aún en eso nos prospera, pero algunos no lo entienden. Quieren destruirlo. Pero una de las cosas interesantes que nosotros encontramos ahí es que al único que se menciona que dio el diezmo de todo es Abraham, a Melquisedec. No hay mención sobre Isaac, aunque posiblemente lo practicara y posiblemente también se lo llevara a Melquisedec. Pero esa es una presunción, no podemos, porque no hay un texto que afirma eso. Pero Jacob, huyendo, se encuentra en un lugar, Dios le da una visión y lo primero que se compromete es que si el Señor lo guiaba ahí y lo volvería a su tierra, le daría el diezmo de todo. ¿De dónde lo sacó Jacob? Alguien se lo tiene que haber dicho, pero imaginemos. Ahora, quiero que simplemente recordemos, a ver si se recuerdan. ¿Qué edad tenía Jacob y Esaú cuando murió Abraham? El primero que lo conteste tiene 10. Y si es del sur, le mando galletitas. 47. Muy bien. Uno dice 47, Sofía dice 15. ¿Quién da más o quién da menos? 75. 75 tenía a quién? No, estoy hablando Jacob. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Sí, porque Isaac tenía así. ¿Cuánto tenía Isaac cuando murió Abraham? Y lo tiene que pensar todavía. ¿Cuánto tiene? Acá están diciendo ¿cuánto? Vamos, es fácil. ¿A qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? 100. 100. ¿Abraham muere con qué edad? ¿Cuánto? 175. 175. ¿Qué edad tenía Isaac cuando muere 75. Abraham? 75. 75. ¿Qué edad tenía Isaac cuando nacen Jacob y Esaú? 60. 60. Entonces, cuando muere Abraham, sus nietos, ¿qué edad tenían? 15. 15. Muy bien. Bien, Sofía. Bien. Le estaba probando por eso. ¿Podemos pensar? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Primero nos ayuda a integrarnos en los tiempos. La segunda de las cosas, que posiblemente en el proceso de los 15 años que vivieron Abraham y pudo compartir con sus nietos, no sabemos cuántas veces haya mostrado el ejemplo del diezmo. Pero es muy interesante que Jacob lo sabía y se comprometió con Dios a darle el diezmo de todo. ¿Bien? Muy bien, capítulo 29 al 31. El tema, Jacob y Labán. Número romano 1, Jacob llega a Padán Aram. Capítulo 29, versículos 1 al 8. 2, perdón. Jacob conoce a Raquel. Y después dicen que no hay amor a primera vista. ¿Qué tal, eh? ¿Eh? Existe, sí. Capítulo 29, versículos 9 al 12. Y número 3, Jacob conoce a Labán, su futuro suegro.
capítulo 29, versículos 13 al 15. Y eso nos muestra que el viejito era piola y duro. Número 4. Lea y Raquel, capítulo 29, versículos 16 al 30, y 17. El nombre Lea quiere decir vaca salvaje. Así que, vaca salvaje. Así que no le pongan ese nombre a ninguna niña. Así que, y los que le decimos Leo, serán toros salvajes. Muy bien. Pero los ojos de Lea eran delicados. No. Lea pestañeaba y bajaba más de uno. Muy bien. B. El nombre Raquel. ¿Qué quiere decir Raquel? Quiere decir corderita. Ah, qué bonito. Bueno, hay que decirle a Labán por qué le puse ese nombre. Muy bien. Y era de lindo semblante y de hermoso parecer. Así que no. Muy bien. 5. Jacob sirve a Labán 7 años por Raquel. Capítulo 29, versículos 18 al 20. Número 6. Labán engaña a Jacob. Capítulo 29, versículos 21 al 26. Esto es, el engañador fue engañado. El engaño que Jacob hizo a Isaac y a Esaú volvió a él. Le fue dada Lea en vez de Raquel. Y Labán tenía una buena justificación. ¿Algunos se recuerdan? Que no se podía dar a la menor antes que la mayor. Muy bien, Lenny, muy bien. Así se dice. Y ahí nosotros nos encontramos que es una buena justificación. Así que Labán le dijo, ahora, trabaja otros 7 años y te daré a él. Por amor, ¿no? Ahora, lo interesante de eso es que como Jacob amaba a Raquel, los 7 años le pareció nada. Nada. Versículos 27 al 30. Y después dicen que no tenemos historias de amor de las Escrituras. ¿Qué tal? Muy bien. De los años que tenían las chicas, no, pero las dos eran peligrosas. No, deje, a ver. No, porque no se dice cuándo mueren, pero no se le dan los años. A la que se le da los años, ya lo vamos a ver, es a Sara. Muy bien. Así que, ya llevamos 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Y ahora va por 7 años por Raquel. Número 8, Lea tiene 4 hijos, capítulo 29, al 35. Rubén. Significa ve a un hijo. Ve a un hijo. Esa es una expresión de Lea hacia Jacob para atraerlo o afianzar su amor o su aprecio. B. Simeón. Significa oyendo. C. Leví. Significa juntando. Y D.
Judá, alabanza. Ahora, lo que ustedes pueden observar allí es los 4 hijos de Lea, cuán importantes han sido después entre las tribus de Israel. Bien, lo único que Rubén sería el primogénito y perdió su primogenitura, ya lo vamos a ver. A ver, ahí está. Nota, las consecuencias de la poligamia en la familia de Jacob. ¿Qué hubo? Número 1, competencia. Capítulo 29, versículo 30, entre las hermanas. Competencia. Capítulo 29, versículos 30 y 32. Número 2, odio. Capítulo 29, verso 31 dice, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. 3, envidia. Capítulo 30 en el verso 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Número 4, enojo. Versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel. Número 5, contención. En el versículo 8, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Número 6, prostitución virtual. Es muy interesante la expresión. Versículo 15 del capítulo 30, dice, y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirás contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y en el verso 16, cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Qué cosa, ¿no? Número 9. La sierva de Raquel, Bila, tiene 2 hijos. Capítulo 30, versos 1 al 8. A Dan, que significa juzgando, y B, Neftalí, lucha o contienda. Número 10, la sierva de Lea, Silpa, tiene 2 hijos. Capítulo 30, versículos 9 al 13. A Gad, significa fortuna. Gad, G-A-D. Significa fortuna, y B, hacer feliz. El 30:11 vino la aventura. ¿Y qué vendría a ser? Vino la aventura y llamó su nombre Gad. O sea, aventura que se refiere. Momentito, ¿dónde está? O sea, en el capítulo 30:11, que dice, dijo Lea vino la aventura y llamó su nombre Gad. O sea, aventura ahí que se refiere.
Porque es el hijo de su sierva. El término ventura es algo que se la dio, es algo que se hacía, se practicaba en aquellos años, un hecho cultural. Bien. Perdón, ¿de dónde estamos? Ahora. Sí, muy bien. 9. Lea tiene 3 hijos más. Capítulo 30, versículos 14 al 21. A. Isaacar. Recompensa. B. Zabulón. Morada. Y C. Dina. Sí. Juicio significa juicio, la única hija de Jacob. 12. Raquel tiene un hijo. Capítulo 30, versículos 22 al 24. Y le llamó José y significa él añade. Entonces, ahora nosotros nos encontramos que Jacob había trabajado 14 años. Y en el punto Romanos 13, el acuerdo entre Jacob y Labán. Capítulo 30, versículos 25 al 34. A. El deseo de Jacob de regresar a su casa. Versículo 25 y versículo 26 dice, aconteció cuando Raquel hubo dado luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Así que él ya quería volver. B. El deseo de Labán de no dejar ir a Jacob y a sus hijas en el versículo 27. Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Bueno, ¿no? Así que Labán reconocía que Dios le había bendecido por Jacob. C. El salario de Jacob, versículos 28 al 34. Jacob quiso las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro. Entonces, así Labán se quedará con las ovejas más débiles y Jacob con las más fuertes. Así que ahí nos encontramos todas las ovejas de color oscuras y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. El 15, los engaños de Labán y Jacob. Capítulo 30, versículo 35 al 43. A, el engaño de Labán. Versículos 35 y 36. Labán apartó el rebaño manchado de Jacob y lo puso en manos de sus hijos. B, el engaño de Jacob. Versículos 37 al 42. Jacob utilizó una forma de aumentar el rebaño cruzando
las fuertes para que concibiesen entre ellas, y así Labán se quedaría con las ovejas más débiles y Jacob con las más fuertes. Nota, ¿qué significan las varas? Número uno, las varas pusieron un tipo de química en el agua para que del rebaño salieran borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Versículos 39. Ahora, en realidad no fueron las varas. Número 2, las varas no tuvieron ningún efecto sobre el rebaño. Solo el poder de Dios las hizo concebir. Jacob se enriqueció. En el versículo 43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo, tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Versículo 43. Ahora, en el número 15, Romanos 15, Jacob huye de Labán, capítulo 31, verso 1 al 22. Ya lo pasó. Ahí. Jacob huye de Labán, capítulo 31, versículos 1 al 22. Las razones por las cuales Jacob quiere dejar a Labán. Versículos 1 al 16. 1, el cambio de la actitud de Labán. Labán se puso enojado y molesto. 2, la necesidad de establecer su propio hogar. Y número 3, la voluntad de Dios. Jacob tuvo un sueño. El ángel de Dios le recuerda de su decisión en Betel. Ahí está. Bueno. Y de su decisión en Betel de seguir a Dios, versículos 11 al 13, vemos que Jacob siguió a Dios por decisión espiritual, pero sus esposas por una decisión materialista. Versículos 14 al 16. Por supuesto que ninguna dama de estudiante tiene esa actitud, ¿verdad? No, ninguna. Muy bien. B. B. Jacob huye con su familia y su ganado. Versículos 17-18. Número 1. Ahora, ¿cómo puede ser la de dulce carácter, la niña hermosa de buen parecer? ¿Qué hizo la niña? Qué increíble, ¿no? Número 1, Raquel. Si fuera Lea, uno diría, pero Raquel roba a los ídolos de su padre, versículo 19. Nota, ¿cómo, Sergio? ¿Qué dicen? Y tiene moto, es más rápido. Muy bien. Ahora si el domingo les pega a los dos, es cuestión de... Muy bien. La palabra hebrea para estos ídolos es terafim. Estos ídolos eran estatuillas hechas de madera o de plata. Según Jueces 17:14, en tiempos antiguos la gente creía que eran los guardianes de la felicidad, a veces tratados como dioses y consultados como medium. Éxodo 21:21, Zacarías 10:2. Terafim, sí.
Terafim. Es T-E-R-A-P-H-I-M. Terafim. El uso de terafim fue condenado como idolatría en 1 Samuel 15:23. El motivo de Raquel de tenerlos no se sabe. Nota, hay dos posibilidades. Usarlos para adivinación, prosperidad y protección, o como recuerdo de su familia. Están como los argentinos que van a los hoteles y se llevan un recuerdito. Una toallita. Muy bien, 2. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob se había ido. Versículo 22. Perdón. Ahí está. Disculpen, me había olvidado de pasar. Bien, en el número romano 16, Labán persigue a Jacob, capítulo 31, versículos 23 al 42. A. Dios advierte a Labán por medio de un sueño. Versículo 24. Dice, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Bueno, es porque Labán estaba tan enojado que iba más allá de solamente ver por qué se había ido. B, en el número 16, Labán reprendió a Jacob. Versículos 25 al 30. C, Jacob le respondió. Versículos 31 y 32. El cual dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que la niña de hermoso parecer era clitómana. Ahora, se dan cuenta que los hurtó. El punto D, Labán busca los ídolos, versículos 33 al 35, y el punto E, Jacob reprendió a Labán, versículo 36 al 42. Muy bien. Número romano 17. El pacto entre Jacob y Labán, versículos 31, capítulo 31, versos 43 al 55. A. La señal del pacto, un majano de piedras, versículos 45 al 47. Y B. El significado del pacto, un testigo entre ellos por no tenerse. Pastor, sí. ¿Qué significa majano? Es una construcción de piedras como un altar, pero no le llamaron altar porque no hicieron así un sacrificio. Hicieron una construcción hecha entonces con las piedras, las montaron allí y quedó de testigo entre Labán y Jacob. Listo. Gracias. De nada. Muy bien. El punto C, el lugar del pacto es Mizpa, que significa Jehová atalaye entre tú y yo. Jehová atalaye entre tú y yo.
Eso significa que Jehová sea el vigía. Que era la atalaya, el lugar, el punto alto donde ponían a alguien a vigilar. D, el sacrificio del pacto, versículo 54, cada pacto es sellado entonces con un sacrificio. Entonces, el majano fue una cosa y el altar donde hicieron el sacrificio fue otra. Versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte, y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ahora, observen que la conexión de lo que nosotros llamamos abuelos y nietos, para ellos seguían siendo hijos de sus hijos. ¿Qué condición? Muy bien. Ahora vamos a Jacob, capítulo 32 y 33, donde Jacob y Esaú se encuentran. Recuerden que él huye porque Esaú le dijo que lo iba a matar. Así que el encuentro de Jacob con el Señor, capítulo 32. Así que vamos a ver esto. Así que capítulo 32 trata donde el Señor se vuelve a encontrar con Jacob. Jacob se encuentra con los ángeles de Dios, versículos 1 y 2. En el versículo 1 dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. B, Jacob envía mensajeros a Esaú, capítulo 32, versículos 3 al 5. Así que pasaron 20 años desde que Jacob había visto a Esaú. Jacob se preguntaba: ¿estará enojado conmigo todavía? ¿Me va a matar? Más o menos se lo merece, pero bueno, tal vez. Sí, tenía. Recuerden que uno era cocinerito y el otro mataba el corderito, así que. Sí, los mensajeros regresaron con la noticia que Esaú venía con 400 hombres, versículo 6. 1, 2, no, 4 tampoco, 400. D. Jacob dividió a su pueblo en 2 campamentos, versículos 7 y 8, pensando que si Esaú mataba el primer grupo de gente, la otra escaparía. La oración de Jacob al Señor. Versículos 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, puesto con mi callado pasé este Jordán, con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es interesante que nosotros encontramos la primera oración armada de Jacob.
en Betel, cuando salía, hizo votos. Pero ahora está orando. ¿Eh? Sí. Muy bien. F. Jacob preparó un presente para Esaú. Ahora, yo quiero que ustedes simplemente observen lo que preparó Jacob en los grupos y eso le dará la magnitud de lo que Dios le había dado a Jacob. Entonces, ¿qué preparó? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que tenía? Y fue preparando con eso los distintos grupos y los fue enviando. Jacob lucha con el Señor, capítulo 22, perdón, versículos 22 al 32. Muy bien. La persona con quien luchó el varón era Jesucristo, una cristofanía, apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya suponemos que lo hizo con Abraham. Entonces, número 2, el propósito de la lucha para quebrantar la voluntad de Jacob. 3, el cambio de nombre. Israel quiere decir un príncipe con Dios. Y ya sabemos lo que era Jacob, ¿verdad? Engañador. Número 4, el lugar de la lucha, Peniel, quiere decir vi a Dios cara a cara. 5, esta lucha podría representar la oración ferviente del creyente con el Señor. Ejemplo, Jesús orando en el huerto, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 45. Sin duda, la lucha con el Señor ayudó a Jacob a enfrentar a su hermano Esaú. Bueno, miremos las palabras que utilizó el Señor. Dice en el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces, su lucha y el hecho de que consiguió la bendición de Dios
fortaleció a Jacob para enfrentar a su hermano Esaú. Y ya lo vamos a ver. Muy bien. No es que quitó el temor, sino que la aprensión que tenía de enfrentarlo ahora ya no está. No es el temor, porque él siguió estando y las palabras que él utiliza después todavía muestra mucho o demasiado respeto por Esaú. Pero estaba listo a enfrentarlo. La otra manera sería evitarlo. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Número 2, el encuentro de Jacob con Esaú, capítulo 33, versos 1 al 17. A, Jacob dividió a su familia en grupos, verso 1 y 2. B, Jacob y Esaú se encontraron, versículo 3 y 4, en el cual dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloró. Ahora, ¿quiénes estaban llorando? ¿El cazador y el engañador? No, ahora era el cazador, pero el príncipe con Dios, Israel. ¿Cómo hace la diferencia, verdad? Claro, pero la lucha le llevó a enfrentar eso. Entonces, Jacob le presentó a su familia. Jacob le ofreció el presente, versículos 8 al 11. Y Esaú ofreció protección para Jacob y su familia, versículos 12 al 16. Ahora sí. Sí, y vamos a ver otro acontecimiento en eso. Jacob le ofreció el presente. O sea, todo lo que él había preparado, se lo ofreció. Número 3, Jacob llega a Canaán y establece un hogar. Capítulo 33, versículos 18 al 20. A, estableció un hogar físico. Versículos 18 y 19. Y B, estableció un lugar espiritual. Versículo 20, porque edificó un altar. Y allí él llegó a Siquem y compró la tierra por 100 monedas. Y erigió un altar y le llamó a él Oleb Israel. Eso significa el Eloé Israel. Dios, el Dios de Israel. ¿Qué significa eso? No, ¿qué significa eso? Fíjense que lo dice Jacob. No se confundan. Que era su Dios, ¿no? Muy bien. Lo está reconociendo como su Dios. Lo está reconociendo como su Dios. Porque recuerden, la nación de Israel no existía. Entonces, ¿quién era el único que ahora se llamaba Israel? Jacob. Es lo que estaba diciendo. Dios, el Dios de Israel, mi Dios. Eso es lo que estaba mencionando. Y lo que encontramos en capítulo 33, versículo 17, que es Sucot.
Y dice, Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Ahora, el término Sucot significa casa de ramas. Y es muy interesante que la fiesta de los tabernáculos, que después instituyó Dios, dándosela a Moisés, la fiesta de los tabernáculos señalaba eso, de hacer casa con ramas. Y tantas veces en las escrituras se llama a esta celebración, se la llama Sukkot. En el día de hoy, los israelitas hablan de la fiesta de Sukkot. Hasta el día de hoy. ¿Mm? Muy bien. En el... qué rápido pasa. Capítulo 34. Sí, demasiado rápido se nos fue el tiempo. Muy bien. Vamos a ver la violación de Dina y la venganza de sus hermanos. La única hija de Jacob y termina degradada por esta situación. Ahora, observen un patrón. El pecado de Adán y Eva, nos encontramos con el primer asesinato. Eso significa, lamentablemente, uno de sus hijos, Caín, se levanta contra Abel. El pecado de la próxima generación termina en el diluvio, un juicio de Dios. Y a continuación ahora observamos que todos los engaños habidos y por haber terminan en una consecuencia trágica en la vida de Dina, la hija de Jacob. Entonces, número 1, la violación de Dina, capítulo 34, versículos 1 al 12, a Siquem, hijo de Amor, Ebeo, violó a Dina, hija de Jacob, versículos 1 y 2. B, Siquem pidió la mano de Dina a su padre, versículos 3 y 4. C, Amor pidió la mano de Dina para su hijo, Siquem, a Jacob y a sus hijos, versículos 5 al 12. Número romano 2, la venganza de los hermanos, capítulo 34, versículos 13 al 31. A, los hijos de Jacob engañaron a los canaanitas, versículos 13 al 29. Los hijos de Jacob usaron la señal del pacto, la circuncisión, para engañar a los canaanitas, los obligaron a ser circuncidados y luego, mientras estaban en dolor, los mataron. Versículos 25 al 29. Ve la reacción de Jacob y la respuesta de sus hijos. La encontramos en versículos 30 y 31. Jehová estaba más preocupado por su fama y su seguridad que por los pecados de su familia. Muy bien. Vamos a tomarnos el recreo. Tomemos un rato. Entonces a las 9 volvemos. Ahí. Bien. ¿Cómo paro esto? Stop. Acá.